Hola a todos, les comparto este proyecto interesante que se trata de un control de giro de un servomotor continuo o como se le conoce servomotor de 360 grados. Este motor puede girar a más de 360 grados y funciona como un motor. Ya. Este servomotor, a diferencia del servomotor convencional, solo permite controlar la velocidad y el sentido de giro. No puede controlar la posición exacta, porque no tiene un potenciómetro que es para retroalimentar. Entonces, voy a hacer la demostración. Si yo pulso este primer pulsador, girará en sentido horario. Y si yo pulso el segundo, girará en sentido antihorario. Y si yo pulso ambos pulsadores, no va a girar en ningún sentido. Se va a mantener estático. A continuación les voy a explicar el diagrama del proyecto. Este consta de un Arduino y de un protoboard donde va colocado los pulsadores. Si nosotros utilizamos entradas digitales, tenemos que tener en cuenta que se requiere de un circuito pull up o pull down. Aquí tenemos el circuito de dos formas, con pull up y pull down. ¿Qué significa? Que si yo pulso en la entrada, me va a dar un estado bajo, y el pull down es que si yo pulso, me va a inyectar una corriente a través de la resistencia y me va a dar un estado alto, ¿sí? Pero como el Arduino ya cuenta con pull-ups internos, no se necesita realizar ese circuito, sino únicamente colocar los pulsadores de forma directa, sin la resistencia. Les voy a explicar acerca del código de programación. Aquí tenemos varias etapas. La primera, que es incluir la librería servo.h y la creación del objeto, que se va a llamar servo. Y también hay que tener en cuenta que se debe crear variables para la asignación de los pines del servo y de los pulsadores. Después tenemos lo que es la configuración inicial, que se lo realiza mediante la función setup, void setup. Dentro de esta función también se asigna el pin de servo y se configura a los dos pines de los pulsadores como input pull-up, que es para utilizar el pull-up interno del Arduino. Y una vez configurado, ya con el void setup, viene lo que es void loop, que es una función que se va a ejecutar de forma indefinida hasta que se desconecte la fuente de alimentación. Ya, entonces aquí tenemos dos whiles. Ya, entonces lo que va a hacer es, va a hacerle la pregunta que si existe un estado bajo en el pulsador 1 y si existe un estado alto en el pulsador 2, el servomotor va a girar en rotación continua en sentido horario. Pero si no se cumple estas dos condiciones, va a salir del bucle mediante el break. Y en el segundo while, en cambio, es que si el pulsador 2 está en estado falso y el pulsador 1 está en estado true, va a hacer que el servomotor gire en sentido antihorario. Y si no se cumple, va a salir del bucle mediante el break. Y si no se cumple ninguna de estas anteriores condiciones, entonces el servo va a estar detenido mediante el servo write. Para el ajuste
de la velocidad y del sentido de giro, aquí les voy a compartir un esquema donde se puede apreciar cómo se encuentran los valores. Ya. Si yo le pongo en 0, aquí voy a poner en la alta velocidad de sentido horario. Pero si yo voy colocando valores que tiendan a estar cerca de 90, voy a ir reduciendo la velocidad en sentido horario. Pero si yo ya pongo en 90, va a estar en stop el motor. Pero si yo pongo valores que estén mayores que 90, voy aumentando la velocidad. Hasta que si yo llego a 180, llego en la alta velocidad en sentido horario. Ya. Entonces, esos son los límites para el control de velocidad y giro del servomotor continuo. Y eso es todo. Muchas gracias por ver este video.